Ahí está. Estaba pensando bastante en cómo hacer, eh, a ver, lo hablé una vez y lo prediqué. Uno de los secretos de la trascendencia, el secreto de la trascendencia. Les quiero dar este ejemplo. ¿Quién de ustedes les gustaría trabajar toda la vida, acumular recursos económicos, tener casa y que sus hijos malgasten eso, usted fallece y sus hijos malgasten eso al primer año de su fallecimiento? Todo el esfuerzo de su vida, todo el trabajo se ve destruido. Es fuerte eso, ¿no? Horrible, debe ser, eso es una maldición, pero eso ocurre en la tierra. Los salmos, y Pedro los cita, los salmos dicen así, dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, el hombre florece, pero así como el viento pasa sobre ella, el hombre deja de ser. Y esa es la realidad del ser humano. La realidad del ser humano es que nuestras obras y nuestras vidas pasan en una línea de tiempo. Y hay algo que ocurre en nosotros los seres humanos. Siempre, toda generación ha creído que es la generación más importante de la historia. No sé si le ha pasado a ustedes eso. Entonces, como hay un evento muy importante en el cual creemos que es la segunda venida de Jesucristo, nuestra generación se cree la generación más importante. Dice, Cristo va a venir en esta generación. Porque cada generación quiere sentirse importante. Porque nadie quiere sentir, mira, somos una generación intermedia, somos de 1000 generaciones, somos la 327. ¿Me explico o no? Nadie quiere ser un número más. Entonces, todos queremos de alguna manera, y quiero que piensen esto, que nuestras obras trasciendan, que nuestras obras trasciendan. Me contaba una persona hace un poco tiempo sobre un ministerio que esta persona admiraba mucho, un ministerio en su área era el más grande del mundo, el más grande del mundo en su área, con sede en distintos países. Fallece el líder de este movimiento, de esta institución cristiana, que mucha gente admiraba, y pasó una situación que hizo que todo se acabara. Es más, las editoriales ya no publican sus libros, y sus libros eran buenos. Pero pasó una situación que las editoriales dijeron, ya no vamos a publicar sus libros, y todo lo que este hombre de Dios, yo no sé, no sé si habrá sido un hombre de Dios o no, porque uno no sabe, pero todo lo que este hombre edificó de un día para otro llegó a ser lo más grande. Imagínense, el ministerio puede ser, no sé, profético más grande del mundo, de liberación más grande del mundo. Todo. Y este hombre murió y se acabó el ministerio, vendieron el lugar, vendieron las sedes, cerraron. Era un hombre del área de la apologética, ¿no es cierto? Esa era su área. Y todo se desmoronó. Y yo creo que ese hombre, si le hubieran dicho, mira, tienes 30 años, todos los que vas a construir en los próximos 40 años va a desaparecer en medio año. Ese hombre no hubiera vivido la vida que vivió. Amén. Entonces yo le quiero dar a usted un secreto para que usted pueda trascender y diga trascender. Escúcheme algo. Le voy a dar un ejemplo espiritual. A Jezabel la mató Jehú, pero Jezabel ha trascendido. El espíritu que operaba en Jezabel sigue operando miles de años después. Se fija que trascendió, pero hubieron naciones que fueron exterminadas. Quiero que me preste muchísima atención porque voy a hablar algo poderoso. No todo lo poderoso implica que nuestro cuerpo va a temblar. Dios quiere también hacer temblar nuestra mente. Pero mire, Jezabel trascendió.
Los faraones trascendieron, están metidos en la masonería. Moisés trascendió, los judíos siguen estando ahí y leyendo las palabras de Moisés. Entonces hay un misterio y hay un secreto detrás de la trascendencia, pero en el lado de las tinieblas, obviamente, pero yo le voy a hablar en el lado del reino de Dios. Y quiero que usted pueda ir al Salmo 37, Salmo 37, Salmo 37, y vamos a leer este versículo. Hay muchos versículos que hablan de esto, y yo no voy a ir a todos los versículos, pero yo quiero que vaya al Salmo 37. Miren lo que Dios le dice a David, o David lo dice también. Estamos en una época de violencia. Yo le quiero decir algo. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? No fue Dios. ¿Quién le enseñó a usted que para conseguir algo, usted debía poner detrás de eso enojo? Mire lo que le voy a decir. No te irrites debido a los malvados, ni envidie las obras de los que obran con iniquidad, pues como el heno presto aridecen y cual hierba verde se marchitan. Entonces, toda esta gente que se jacta, que es violenta, narcotraficantes, políticos, todos los que practican la violencia, todas sus obras se van a marchitar, es un hecho, no van a trascender. Todo lo que el hombre edifica sobre la plataforma de la violencia, todo lo que el hombre edifica sobre la plataforma de la manipulación no trasciende. Y quiero que vayamos a Proverbios 21:6. Vamos a dar algún recorrido por algunas partes de la escritura y de ahí no es necesario que lo busque, yo se lo voy a ir diciendo. Quiero formar una plataforma. Mire lo que dice Proverbios 21:6. Dice, conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es un vapor fugaz y lazos de muerte. Y este es el eje del mensaje que le quiero dar. Cualquier cosa que tú consigas sin mansedumbre y sin humildad va a ser destruido. Patricio, hice crecer mi ministerio criticando a otros ministerios. Eso va a ser destruido. Aunque tú hagas una buena obra, comillas, pero lo hiciste por métodos no válidos, conseguiste una fortuna, aunque sea para ayudar a los pobres, pero lo hiciste con mentira, eso se va a desmoronar. Dios se va a encargar de desmoronar todo lo que no se edificó con mansedumbre. Entonces quiero que pueda ir al Sermón del Monte, al inicio del Sermón del Monte, que es nuestra Constitución, Mateo 5, 6 y 7. Y el Sermón del Monte comienza con algo. Dice, bienaventurados los mansos, Mateo 5, 5, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa esto? Todo lo que consigas para Dios por medio de la mansedumbre va a permanecer. La tierra, escuche esto, ¿cuál fue la maldición de Caín? Póngame atención a lo que le voy a decir. ¿Cuál fue la maldición de Caín? La maldición de Caín fue la tierra no te va a dar fruto. La tierra y cualquiera, la tierra te va a desconocer y vas a andar errante en la tierra. ¿Qué significó eso?
toda la generación de Caín murió. Murieron en el diluvio todos los descendientes de Caín. Quedó solamente los descendientes de Set, que era Noé y sus 3 hijos varones. El cromosoma el cromosoma Y de Caín se acabó con el diluvio. La maldición fue que la tierra desconocía las obras de Caín. De todo lo que Caín edificó, ciudades, generaciones, fue destruido por el diluvio porque la tierra desconocía y no le dio herencia. Porque la herencia, la tierra se la va a entregar a los mansos. Esto es muy loco. La tierra es un ente, tiene una entidad espiritual. Y solo va a haber una comunión, una herencia con aquellos que sean mansos. Yo les voy a dar por qué las cartas de Pablo se mantuvieron y están hasta el día de hoy. Porque las debe haber escritas con mansedumbre. Porque aunque hayan sido duras, las escribió con mansedumbre. Mire, le voy a contar una historia que creen los teólogos y que es algo casi obvio en la palabra. Hay una carta, o sea, en 2 está 1 Corintios, pero Pablo habla de una carta, dice, los entristecí con la carta, aunque no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta por algún tiempo los entristeció. Hay una carta entre 1 Corintios y 2 Corintios, creen los teólogos, y yo también, se da a entender en 2 Corintios, que Pablo envió una carta que desapareció, pero que fue una carta que Pablo escribió muy dura. Es como 1 y media de Corintios, porque en 2 Corintios Pablo habla de una carta que le envió, que le generó un caos con los corintios. Y la pregunta es esta, esa carta nunca se encontró. ¿Sabe por qué probablemente nunca se encontró? Porque no fue hecha con mansedumbre. Todo lo que si tú consigues un gran ministerio internacional y lo edificaste con manipulación económica, eso se va a destruir. Si tú conseguiste la casa de tus sueños con manipulación y mentira, quizá tú vas a morir y tus hijos van a estar, gracias papá, nos heredaste la gran casa a los 2 años, eso va a caer. Porque Dios se encarga, según Proverbios mismo dice, todo lo que se consigue, los tesoros con lengua mentirosa, se van a evaporar, se van a evaporar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos quieren que lo que ustedes hacen espiritualmente permanezca? ¿Cuántos quieren que esto trascienda por generaciones, que su don profético se reproduzca en otros y ese don en otros y ese don en otros? ¿Cuántos quieren eso? Que usted parta de la tierra y deje un legado. Es la voluntad de Dios. Pablo nos dejó un legado. Para que las cosas que tú haces trasciendan, tienes que hacerlas con mansedumbre. ¿Cuál es el problema de la mansedumbre? El problema de la mansedumbre que no es atractiva. ¿Por qué? Porque la fuerza se ve más atractiva. Porque la jactancia es que lo hice para que esta persona entrara en sí, por eso fui duro con él. Pero esa obra no va a permanecer. Esa edificación no hecha con mansedumbre va a tener que volverla a hacer. Y yo he escuchado, y le he comentado a los muchachos, pastores que yo he conocido, que me dicen, una y otra vez tengo que estar corrigiendo a los hermanos, una y otra vez, llevo 20 años y los pastores están agotados de corregir a los hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo los corriges? Con la Biblia, pero ¿cuál es la actitud que tienes al corregirlos? ¿Es mansa o es engreída en tu corazón? ¿O es jactanciosa? Si es así, vas a tener que volver a corregirlos de nuevo porque son obras que no permanecen. ¿Cuántos de ustedes han tratado de arreglar a un familiar en la casa a gritos? Con pelea, con discusión.
Y ya cuando la mujer se da cuenta, o el hombre, que no puede conseguirlo por medio de discusiones, empieza a manipular. No le voy a pasar dinero ahora, le voy a pedir este favor y después veo si me lo hace, le paso dinero. Manipulación. Todo lo que edifiques con manipulación, con mentira, con violencia, con una actitud dura y no mansa, va a ser destruido. Porque la tierra no lo va a reconocer, va a ser una obra de Caín. Caín fue el que derramó sangre. Todo ministerio que ha crecido criticando a otros, ese ministerio no va a tener impacto. Puede ser numeroso, puede tener canales de televisión, puede tener muchas visitas en YouTube, pero no va a impactar espiritualmente. Va a impactar el intelecto, porque se hizo bajo el diseño de Caín. La mansedumbre, al contrario, cuando tú edificas algo con mansedumbre, parece incluso poco influyente, pero eso va a trascender. Mire lo que hizo el Señor en la cruz. Cómo el Señor fue a la cruz. Y lo leemos en Filipenses 2. Vamos a verlo en Filipenses 2. Filipenses 2:3. Pero vamos a leer, mire, Filipenses 2, vamos a leer. Así pues, si existe un consuelo en Cristo, un estímulo al amor, si existe una común participación del Espíritu, si existe una ternura y misericordia, conmen mi alegría. Estad acordes, teniendo el mismo amor, una sola alma, un mismo sentir. No hagan nada por ambición egoísta ni por vanagloria. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga así va a ser destruido, sino considerando cada uno a los demás. O sea, tenemos que hacer cosas y tomar decisiones pensando no en nosotros, y es el desafío de nosotros como líderes, como pastores, no hacer cosas porque nos convengan, sino que le convengan a los demás. Cada uno atendiendo no a sus intereses, sino al de los otros. No piensen lo mejor para usted en la iglesia. Mire, tened entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sintió Cristo Jesús? Vamos a ver qué fue lo que él se sintió. Vamos a ver qué fue lo que él sintió. Que estando en la condición de Dios, no consideró un tesoro aprobable el ser igual a Dios. Imagínense. O sea, él era Dios y dijo, no me importa ser Dios, sino que se despojó y se hizo esclavo semejante a los hombres, y presentándose como hombre en lo externo, se rebajó y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. O sea, se humilló, se redujo, renunció a su posición por el bien de los otros. ¿Qué pasó? Por eso, y acá viene el por eso, como fue manso y como fue humilde, Dios lo elevó sobre todo y le entregó un nombre que está sobre todo nombre que se nombra. La mansedumbre y la humildad hicieron que su obra trascendiera más allá de su resurrección, de su muerte. Yo quiero que las obras por las que usted ha luchado por años, y esa obra puede ser la educación de sus hijos, esa obra puede ser su trabajo, su vida espiritual, las oraciones que usted ha hecho, permanezcan una vez que usted vaya parta de este mundo. Yo como pastor anhelo que todo lo que usted oró, que todo lo que usted ayunó, trascienda su vida terrenal. Porque usted muere, pero sus obras no. Dice la Biblia en Apocalipsis, la sangre del justo Abel seguía clamando miles de años después, justicia.
Trae tu reino, trae tu justicia, trae tu reino, trae tu justicia, trae tu reino, trae tu justicia. Yo quiero que cuando usted muera, usted se transforme, su sangre se transforme en un intercesor. Su sangre siga trabajando para el reino de Dios y no sea lo que le pasa a los críticos, a los que, mire, los que critican el mover del Espíritu. Son más famosos a veces que el avivador en su temporada, pero en las próximas generaciones nadie sabe su nombre. Pregunte usted cómo se llamaban los fariseos que se oponían al apóstol Pablo. Dígame el nombre de uno de ellos. Dígame el nombre de un fariseo que se oponía a Pablo. Y eran muchos, eran cientos. Dígame el nombre de uno. Nadie lo sabe. Porque sus nombres pierden poder. Porque hay miles de niños en el mundo que se llaman Pablo, por el apóstol Pablo. Porque Dios hizo su nombre famoso en las generaciones. ¿Por qué? Porque Él edificó en medio de la persecución y en medio de la cárcel, edificó con mansedumbre. Yo quiero que usted haga algo. Libere con mansedumbre, sane con mansedumbre, predique con mansedumbre, aconseje con mansedumbre, corrija a sus hijos con mansedumbre, vaya al trabajo con mansedumbre. Si usted en el trabajo va y tiene mal carácter, ese dinero va a evaporarse. Pero toda obra que usted haga con mansedumbre permanece, porque la tierra rechaza a Caín, pero la tierra abraza la sangre de Abel, el justo. Les voy a decir algo, más vale ser perseguido que perseguidor. Más vale ser abusado que ser abusador. Más vale ser golpeado que ser golpeador. Más vale ser humillado que ser un humillador. Más vale ser irrespetado que ser irrespetuoso. Porque sus obras van a trascender. Esta vida es muy corta, hermano, 70, 80 años, y puede que el Señor se lo lleve a usted antes, no sabemos, esta vida es muy corta. No sabemos cuándo es el día de nuestro fin, no sabemos si llegaremos a los 100 años, pero algo sabemos, que si nosotros edificamos con mansedumbre, nosotros no morimos. Nuestras obras en la tierra siguen. Puede que yo, si yo edifico la iglesia con mansedumbre, puede que yo mañana fallezca y que desaparezca Sol de Justicia de lo judicial y que se disuelva la sociedad, pero mi ministerio va a seguir en las generaciones que edificamos, en esos niños y adolescentes, en esos jóvenes que le van a predicar a otros, que van a iniciar sus propios ministerios, que ni van a saber mi nombre, ni van a saber quién fui yo, pero de alguna manera yo aporté para su crecimiento espiritual, porque creé una plataforma espiritual. Pero a veces parece que la violencia, que el ser brusco, que el ser tosco, que el ser duro, tiene poder. Mira ese pastor, mira ese profeta, pero al final pierde poder. Todo lo que consigas con manipulación va a ser destruido. Conseguiste un hombre o una mujer con manipulación, eso va a ser una maldición para tu vida. Conseguiste una posición en la iglesia con manipulación, eso te va a traer una amargura y nunca te va a dar un fruto permanente en la tierra. Conseguiste dinero con mentira, ese dinero va a ser una maldición y tus generaciones nunca van a ser prósperas. O si lo van a hacer, no va a ser por ti. Porque cuando Jesucristo lanza el reino de Dios y Él comienza a decir, los mansos van a heredar la tierra. Y fíjese que es ilógico. Porque ¿quién hereda la tierra? Dígame usted, ¿quién hereda la tierra? El que tenga un ejército, el que tenga dinero, el que tenga un poderoso, alguien fuerte. Pero ¿dónde están las riquezas de los faraones? ¿Dónde están los herederos de los César? Los semidioses llenos de dinero, ¿dónde están?
fueron exterminados. Nadie sabe. Es más, quizá usted es descendiente de ellos ni lo sabe. ¿Dónde están las riquezas de Roma? Han desaparecido. ¿Dónde están las grandes obras de Alejandro Magno? Alejandro Magno a los 30 conquistó la mitad del mundo. Tipo era una máquina. El leopardo que hablaba Daniel. ¿Y qué pasó? Ahí está, murió. No dejó hijos. Sus generales se dividieron el reino, los 4 generales, y las generaciones se pelearon hasta que llegó Roma y masacró todo. Ahí quedó. ¿Dónde están las obras del impío? Ahí están. Grandes filósofos de la antigüedad, ni siquiera sus escritos existen. Hubieron grandes genios de la antigüedad y sus escritos desaparecieron y Dios nunca permitió que se encontraran. ¿Por qué? Porque Dios solo hace que la mansedumbre permanezca. ¿Por qué la Torá es el fundamento? ¿Por qué la Torá es el fundamento de la enseñanza doctrinal cristiana y judía del pueblo de Dios? Porque Moisés era el hombre más manso y humilde de la tierra. Sus obras permanecieron, su historia permaneció, la historia de Moisés permaneció, los preceptos que Dios le habló están ahí escritos. ¿Por qué? Si Dios le habló a muchos hombres en la antigüedad, porque Moisés fue manso, por lo tanto, eso prevaleció. Todo lo que consigas con seducción, con manipulación, va a ser destruido. Todo lo que consigas, me cae mal Patricio, pero voy a ser simpático con él para tener una posición en la iglesia. Eso, esa posición, y esa va a ser tan vacío lo que vas a sentir, que hasta vas a terminar culpando a la iglesia del vacío de tu corazón, sin entender que conseguiste cosas con manipulación. Es mejor el pan en la casa del humilde que un gran banquete en la casa del rico. ¿Qué significa eso? Que es mejor tener una posición pequeña en la iglesia, pero aplicarla con humildad, que ser el apóstol más conocido de Latinoamérica, lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque esa obra va a desaparecer. Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de eso. William Seymour, 1905, un hombre descendiente de esclavos, tuerto, negro, despreciado en la época, en una pequeña choza de Azusa. En esa época habían grandes ministerios. Dígame, ¿dónde está la influencia de esos ministerios? Una pequeña choza en Azusa influenció a tener hoy día más de 500 millones de carismáticos pentecostales que de alguna manera vienen de Azusa, incluyéndolo usted, que venimos de Azusa. Pero si no tenían recursos, no tenían riqueza, sí, pero tenían humildad y mansedumbre. Y los grandes ministerios de esa época no influyeron. En esa época imagino que habían grandes teatros, grandes ministros. Edifica todo con humildad. Edifica todo con mansedumbre. No porque sea cómodo para mí que ustedes sean mansos, no, porque yo quiero que tus obras trasciendan, yo quiero que tu don trascienda, yo quiero que el esfuerzo que tú estás haciendo en tu vida trascienda. Y que no pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que lo dicen Hebreos. Y yo juré en mi ira, Dios juró, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Cuando Dios jura algo, mire, Jesús dice en el Sermón del Monte, no juren, no juren porque ustedes no pueden hacer que las cosas se cumplan. Te juro que te voy a pagar. ¿Y si te mueres antes? ¿Y si la cosecha no te sale y no puedes pagar? Entonces dice la Biblia, no jures. Hermano, yo voy a ir, te lo juro que voy. ¿Y si te enfermaste ese día y te dio fiebre? Pero el único que puede jurar es Dios. Y en hebreo dice, yo juré en mi ira, no va a entrar en mi reposo. Mire lo que dice Job 24:24. Dice, son exaltados por poco tiempo, pero después desaparecen. Además son humillados y como todos recogidos, como cabezas de las espigas son cortados. Esto lo dice Job de la altivez del hombre.
En el 22, Job 24, 22, más aquel que con su poder atrapa a los poderosos, hablando de Dios, levántase y ya no se sienta seguro de la vida, y le concedía el que se apoyara con seguridad, pero sus ojos estaban fijos en el camino de él y fueron elevados por poco, pero ya no existen. Entonces ocurre algo. Mucha gente se eleva a criticar ministerios, a murmurar de ministerios, a manipular para obtener una posición. ¿Y sabe cuánto dura eso? Poco. Dios se encarga que eso sea superficial y que eso dure poco. Proverbios 24, 19, no te inquietes por causa de los que hacen mal, ni envidies a los perversos. ¿Por qué vamos a envidiar a los perversos? Claro, porque mira, ese tipo roba y tiene una tremenda casa, vive espectacular, y yo que trabajo y que soy justo, vivo aquí, en esta casita. Pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Luz en este caso significa la vida, las generaciones. No te preocupes, pero tu luz va a continuar. Fíjese cómo se siente Daniel cuando ve que 2500 años después de que él vivió, hay gente leyendo sus escritos sobre su vida, que hay gente que se inspira a la santidad a través de la vida de Daniel. Imagínese cómo se siente Daniel en la eternidad. Cuando predican Daniel en el foso de los leones, yo creo que Daniel siente un gozo tremendo y dice, gracias a Dios por usar mi vida para edificar a otros. Gracias por usar mi obediencia para edificar a otros. Pero ¿qué tenía Daniel? Humildad. Muchos escritos de Salomón se perdieron, miles de proverbios, miles de canciones. Pero lo que Salomón escribió en mansedumbre, lo tenemos nosotros en Eclesiastés, en Cantares, en Proverbios. Aunque no se sabe si Proverbio exactamente lo escribió él. Hay cartas de Pablo que no están, como esa carta entre primera y segunda de Corintios no está. ¿Por qué? Probablemente no fue escrita con mansedumbre, pero Dios hace permanecer las obras que están envueltas en mansedumbre. Amén. Entonces yo le voy a decir algo. Mire lo que dice la palabra, que quiero leerlo. Hemos leído algunos versículos acá, pero quiero leer esto. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuralo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Y la tendencia nuestra es intentar hacerle entender a esa persona y ser duros. O el evangelismo urbano que a veces yo veo, y esto lo digo con mucho respeto, y yo admiro a todos los evangelistas que van a la calle, y yo admiro su valentía, y yo tomo lo bueno, pero hay que desechar lo malo. A veces van a la calle no con mansedumbre, van con violencia, creyendo que con violencia van a generar un impacto más grande. Y sabe que si es que logran un impacto va a ser momentáneo, porque lo que se edifica con violencia, porque no se están considerando a ellos mismos. ¿Entiendo lo que le digo? Usted debe ir a corregir a la humanidad con mansedumbre para que sus correcciones generen un impacto en el mundo espiritual. Yo siempre recuerdo una historia, la primera experiencia que tuve en el mundo sobrenatural, que yo recuerdo en realidad, había un demonio que había dañado a mucha gente y había generado mucho dolor. Yo lo sabía, como cuando uno en un sueño sabe algo sin saberlo, y yo sabía que este espíritu había generado mucho dolor. Y yo lo golpeaba con violencia y yo decía, este espíritu ha hecho mucho daño, sentía ira. Y aparece un ángel y me dice,
El motivo de tu guerra debe ser el amor y no el odio hacia el enemigo, el amor hacia las personas heridas. Porque si tú golpeas, si tú solo vives en la dimensión del odio al enemigo, vas a hacer al enemigo más fuerte porque él se mueve en atmósferas de odio y él crece, y el demonio crecía. Yo lo golpeaba, le rompía el cráneo, pero crecía. Yo decía, ¿por qué crece si lo estoy golpeando? Porque el motivo de la guerra no era el amor. No quiere decir que no vamos a gritar, somos gritones, amén. Pero tenemos que ser gente mansa, porque Dios cuando Dios planta su viña, Él va a venir a ver no el don. Cuando Él visite Sol de Justicia y Él visita y viene y va a mirarte y va a decir, a ver, tiene varios dones, aprobado, no, porque los dones los dio Él. Él va a decir, ¿cuál es el fruto de ese don? ¿Lo ocupaste? ¿Te cansaste con llamadas? ¿Te esforzaste? ¿Fuiste manso con los hermanos al enseñarles? ¿Te dio un don de enseñanza? ¿Te dio un don de servicio? ¿Fuiste servicial con los pastores cuando te pedían, llegaste a la hora a la iglesia? ¿Fuiste servicial? ¿Fuiste responsable? ¿Llegaste a tiempo? ¿Fuiste diligente? ¿O llegaste tarde y tenías que servir? Y llegaste tarde. Y después quieres que Dios te promueva. ¿Cómo Dios te va a promover si llegas tarde? Entonces, ¿queremos ser corregidos? Yo no, mire, le voy a decir algo. Yo he tenido pastores buenos y yo que considere no tan buenos, pero nunca un pastor me ha dado un consejo como, Patricio, sé bien violento, no seas humilde, ¿no? Siempre me han llevado a la humildad. Patricio, llega más tarde. Siempre me han dicho, llega puntual. Y eso es bíblico, la puntualidad es bíblica. Patricio, mira a los hermanos con la cara más fea que tengas. No, siempre me han dicho, sea amable con los hermanos. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si el consejo es bíblico? Si alguna vez alguno de los pastores acá le da un consejo no bíblico, usted no lo tome. Pero si le dice, hermano, ¿por qué siempre llega tarde? Usted sea humilde, porque la puntualidad es celestial. Dios siempre llega a tiempo. De hecho, Kairos significa tiempo oportuno, el momento preciso o la oportunidad. Entonces, qué le quiero decir, hermano? En atmósfera de mansedumbre, si nosotros edificamos Sol de Justicia y Energema en mansedumbre y somos un ministerio manso, todos vamos a partir de la tierra. Van a pasar 100 años y todo lo que hicimos va a estar acá, trabajando para el reino. Cada ángel que desatamos, cada oración, cada intercesión va a trabajar, va a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos aprendido, el Señor nos dice, ¿quién te enseñó que siendo violento, que siendo manipulador, que siendo mentiroso, ibas a conseguir algo duradero? Lo aprendimos del cine, de la televisión, mirando a la corrupción, mirando a los ricos, mirando a los narcotraficantes, mirando a los políticos, mirando a los manipuladores, mirando a los reyes de la tierra. A través de ellos hemos aprendido que con fuerza, que con autoridad, a mí nadie me pasa a llevar. Hermano, si tú dices que nadie te pasa a llevar y eres altivo, cuando mueras, todo lo que hiciste va a ser pasado a llevar. Y quizá antes que mueras. Si usted muere de edad, va a terminar en un lecho, sin poder pararse y alguien lo va a tener que atender. Entonces, hermano, es mejor que lo pasen a llevar. Yo prefiero que a Sol de Justicia la pasen a llevar. Yo prefiero estar en la boca de todas las iglesias de Chile hablando mal de nosotros, pero que nosotros nunca hablemos mal de ellos. Porque todos los que siembren en Caín van a ser errantes y las obras de ellos van a desaparecer en el diluvio. En cambio, las obras de Set, que era la restauración de Abel, permanecieron hasta ahora. Todos acá somos descendientes de Set, ¿sabía usted? Todos los hombres de acá tenemos el cromosoma Y de Set, porque él le dio el cromosoma Y a Noé, y Noé a sus 3 hijos, y de los 3 hijos salió toda la humanidad. Set, la restauración de Abel, el manso y el justo Abel.
Caín sembró violencia y una generación violenta en su tiempo. Salieron hombres corruptos y quizá mataban a la descendencia de Caín, quizá no solo fue en esa generación, y de hecho hubo una época con seres espirituales mezclados, hay una cosa rara y bien sanguinaria, pero al final Dios va a hacer trascender todo lo que edifiques en humildad. Edifica todo en humildad. Cada vez que visites a un hermano para darle un consejo, hazlo con humildad. Cada vez para que eso permanezca. Pero si tú edificas a ese hermano y sales de la casa, ya me llamó esta señora, me tiene harto, siempre me llama por lo mismo. Si tú fuiste donde tu amigo a darle un consejo, este tipo siempre la misma tontera, lo mismo, lo mismo. Estás edificando, no considerándote a ti mismo. Entonces, yo quiero que el diablo no nos robe nada. Yo quiero que sus oraciones permanezcan. Pedro dice, no tengan problemas con su esposa, no la traten mal, para que cuando oren no haya estorbo, porque la altivez genera estorbo a tu oración. No puedes ser humilde con Dios y orgulloso con la gente. Señor, me humillo ante ti, tú eres todo, yo no soy nada. Y delante de la gente tú eres grande. Eso se llama hipocresía, me dijo el Señor. Yo lo vi en el sueño Energema, yo veía gente que decía, Señor, perdóname, perdóname. Y después miraba a la gente con superioridad y yo digo, oh, error. Como eres humilde con Dios en su presencia, sé humilde con la gente. Amén. Y Dios se va a encargar que todo lo que edifiques permanezca. Hay millonarios que han muerto y sus hijos han peleado a la herencia o hay una crisis económica y todo lo que trabajaron por generaciones se dispara. Listo. Y así es la historia del mundo, nada nuevo bajo el sol. El hombre va, muere, el rico muere. ¿Cuántos quieren tener un ministerio que se muera con usted en la tumba? ¿Qué le pasó a Eliseo? Eliseo no dejó sucesor. En el Nuevo Testamento se habla de la unción de Elías, pero no de Eliseo. No hubo sucesor y se llevó la unción a la tumba. Yo sé que si muere la profeta Elizabeth, ella puede fallecer, no, no la estoy matando para nada, pero sigue vivo un grupo de gente, profetas como Gabriel, Carlos, yo y lo que ella sembró en todos nosotros. Muere el profeta, pero permanece a través de nosotros. Y toda la enseñanza, y hay profetas quizá que dan palabras de ciencia más específicas o profetas que pueden impactar mucho y muchos de ellos van a tener herencia, pero si hay orgullo en algún profeta, cuando él parta, eso se desmorona. Entonces el Señor le dice a David, David, no admires al violento, no admires a ese pastor que tiene un gran galpón. Yo a veces digo, Señor, nosotros no tenemos ni para arrendar un lugar en Chile. No tenemos nada, andamos de acá, nos echan de un lugar, nos miran la hora, en mi casa nos caemos todos, incomodidad. Y hay gente que tiene grandes, y el Señor me dice, ni se te ocurra sentir envidia. Tú enfócate en lo que yo te dé y haz y vive la incomodidad con humildad. Y va a trascender. Y lo que tú hagas va a ir más allá de ti. Porque no se trata de tener los recursos económicos para tener un gran galpón o un gran esto, se trata de tener suficiente mansedumbre y humildad para que lo tuyo se expanda. Yo le voy a decir algo, Dios va a expandir la influencia espiritual de los ministerios que no estén metidos en murmuración, de los ministerios que no estén atacando a otros ministerios. Yo prefiero 100 veces que todos me critiquen. Obviamente no porque cometí un error, porque ahí es terrible, pero que critiquen a mí y que digan que somos una secta, pero que nosotros permanezcamos con la boca silenciosa, como el Señor en la cruz.
Perdónalo, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Son tan ciegos que no saben lo que hacen. Amén. Ese es el mensaje que les quería dar. Edifiquen su vida, edifiquen las generaciones con mansedumbre. Y la palabra del Señor lo dice en Mateo 11:29. Dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para el alma. Le voy a decir algo, loco. Esto es loco. Jesús tenía descanso en su alma, no por los dones ni por la unción que tenía. Jesús tenía descanso en su alma no por el poder que tenía. Lo que le daba descanso al alma de Jesús era su humildad. Recuerde que en la cruz, cuando él llevaba la cruz, él no podía llamar a ángeles para que lo libraran de eso, aunque podía, no debía. Pero lo que a él le daba paz era su humildad. Escuche algo, Dios quiere que tú impactes las naciones, que tú liberes cautivos en paz. Dios quiere que vivas en paz, pero debes aprender de él, de su humildad, de su humildad. Amén. Porque Dios quiere que tu alma tenga descanso, descanso. Hay muchos hombres con dones que no tienen descanso, que tienen tremendos ministerios y dones y no hay descanso en su alma. Pero Dios quiere que tu iglesia te muevas en el descanso y en el reposo del Señor. Y que desde el descanso y del reposo ministres e impactes las naciones. Ayuda a tus amigos, ayuda a tus hermanos, ayuda a tus vecinos, ayuda a tus primos, a tu mamá, a tu papá, con mansedumbre, con humildad. Ora. Si te llama una persona problemática, un amigo, un jefe, sé paciente y sé humilde con él. Ministra a tu jefe, ¿cómo? Con servicio, con humildad. El que me pasa a llevar, ¿y qué importa? Para que seas alguien que trasciende. Para que seas alguien que trasciende. No te espantes por causa de los violentos que prosperan en la nación. Uno ve los narcotraficantes, matan. Y la gente humilde en los barrios con miedo. Ese caballero que va a trabajar temprano y trabaja. Y su hijo le dice, ni te juntes con ellos. Nosotros trabajamos y somos una familia honrada. Y uno dice, pobre trabajador que por un sueldo miserable, mientras sus vecinos, todos narcotraficantes millonarios y con armas en las calles caminando. Y Dios dice, esa soberbia se va a acabar con ellos. Se va a acabar con ellos. Pero el humilde va a trascender. Puede que usted sea un minero, un trabajador. Mucha gente del avivamiento de Gales eran mineros que trabajaban 14 horas diarias. 14 horas diarias. Y se iban a las reuniones de avivamiento toda la noche y volvían a ir. Eran 14 o 15 horas diarias que trabajaban. Yo siempre que estoy cansado y tengo que ir a ministrar, me acuerdo de los avivadores, de Evan Roberts. Pero escuche, esa gente buscó y tuvo un impacto y vivieron un avivamiento y eran humildes. Mientras los grandes reyes muchas veces, uno dice, pero mire, viven cómodos, sí, pero no hay paz en el alma del altivo. Cada vez que yo he reaccionado con altivez, se me va la paz del alma. No son las dificultades. Pablo cuando escribe esta carta, la voy a leer, Filipenses, y termino con esto. Quiero que sepáis, Filipenses 1:12, que mi situación, estar encarcelado, ha servido para el progreso del Evangelio, de manera que en todo el petróleo y en las demás partes se han manifestado mis cadenas por Cristo, y la mayoría de los hermanos, habiendo encontrado en mis cadenas un motivo de valentía en el Señor, se atreven a exponer sin miedo la palabra. Escuche esto. A Pablo lo apresaron, pero lo apresaron y él estaba en humildad. Por lo tanto, ¿qué generó? Se generó una ola. Y alguien podía decir, se acabó el ministerio de Pablo, está preso. Se generó una ola entre los hermanos de valentía y empezaron a levantarse a predicar. O sea, la prisión de Pablo,
Las cadenas que le pusieron a Pablo, la cárcel en la que metieron a Pablo, sirvió como una plataforma de expansión. ¿Sabe por qué? Porque estuvo en la cárcel con humildad. Estuvo en la cárcel con humildad. Por eso hubo expansión en el reino. Amén. Yo le digo, es más vale ser un prisionero que un carcelero. No contesta al iracundo. No contesta a ese familiar que le grita. Deje de contestar. Más vale ser humillado que humillar. Más vale ser humillado que humillar. Ore. Y todo lo que usted haga va a dar fruto. Un hombre muere, sus oraciones no. Un hombre muere, su justicia no. Un hombre muere, pero su sangre sigue clamando. Amén. Vamos a orar por mansedumbre, por templanza. Amén. Espíritu Santo, te pedimos mucha mansedumbre, Señor. Yo el primero he sido muy necio en esta área, Señor. Y he querido conseguir cosas por la fuerza. Quizás en algún momento ya no tanto, pero igual he sido muy tosco, Señor, muy duro conmigo mismo y con otros. Y te pido, Espíritu Santo, yo quiero que todo lo que edifiquemos, Señor, viajamos a Viña del Mar, el equipo, los muchachos se están esforzando, José y Fran han viajado de Antofagasta, los muchachos han hecho un esfuerzo tan grande, hemos invertido dinero, hemos ido a Argentina, hemos batallado, hemos ayunado, hemos orado, pero yo no quiero que eso se pierda por el orgullo. Yo quiero que esto trascienda. Yo quiero que en 100 años más, cada avivador que haya en 100 años más, nosotros en algo hayamos aportado y desde el cielo mirarlo y decir, yo aporté con esto. Este joven chileno que salió a las naciones, yo ayudé a activar algo en Chile, yo ayudé a la expansión del reino. Y quizás no veamos nuestro día el resultado, pero yo quiero que la humildad impacte genéticamente en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, que mis bisnietos se despierten con hambre de ti, por causa que hubo un tatarabuelo o un bisabuelo que te buscó en humildad, que te buscó en humildad. Señor, yo quiero que mis tataranietos se despierten a adorarte, a danzar, que sean profetas adoradores y que yo algo haya aportado, que mis obras permanezcan en el Espíritu, que cuando yo muera mi sangre interceda, interceda y diga, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que has conseguido con manipulación, con seducción, con mentira, eso va a ser destruido. Pero lo que consigas con humildad, con pureza y con verdad, eso va a permanecer. Conseguiste un dinero con manipulación, se te va a evaporar. He conocido gente que manipula y manipula y nunca llegan y es muy raro. Y han pasado millones por ellos, pero nunca llegan y no hay paz. Y si llegan, no hay paz. Entonces no debemos envidiar. No envidien a otros ministerios, no envidien a nadie en la iglesia, no envidien a un hermano. Amémonos y seamos humildes. Si alguien tiene un don superior al tuyo, hónralo. Yo recuerdo este domingo, estábamos orando y clamando por dones de sanidad. Habían ángeles acá en Santiago. Y yo veo a Jimena Agudelo y siento la presencia de Dios tan fuerte. Y yo siento que ella va a tener el don de sanidad quizá más grande que todos nosotros en la iglesia. Y yo me gozaba. Sentí tan fuerte al Espíritu y yo dije, wow, esa unción es la más grande de sanidad que quizá vamos a ver. Y todos la tenemos que apoyar para que Dios levante ese ministerio de sanidad y todos nosotros tenemos que apoyar a nuestra hermana y ayudarla a que Dios levante en ella ese ministerio de sanidad.
Y nos vamos a gozar cuando Dios la use, incluso más que a mí, en sanidad, porque la gloria es de Cristo. Amén. No envidiemos al hermano, no haya envidia que tiene una mejor situación económica y tú no tienes la casa que quieres. No importa, disfruta el pan con humildad, pero vive con humildad. Tú no necesitas una mansión para tener paz en el alma, necesitas humildad para ser agradecido con la casa que Dios te dio, aunque sea arrendada. Pablo en la cárcel decía, doy gracias a Dios porque esta prisión, esta horrible, hedionda y putrefacta prisión ha servido para la expansión del Evangelio. Entonces, si estas cadenas ayudan, que siga encadenado, pero que el Evangelio progrese. Por eso Filipenses está, porque Pablo la escribió con mansedumbre. Estamos ya viendo un mover del Espíritu, ya viendo. Yo decía, Señor, te ruego algo, yo no quiero que esto dure 5, ni 3, ni 10 años, yo quiero morirme en avivamiento, yo quiero morirme de gloria en gloria. Yo le digo, ¿qué necesito? El Señor me dijo, Patricio, mansedumbre, 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 porque los mansos heredarán la tierra. Escuche esto y abra sus ojitos. Esto es fuerte lo que voy a decir. El poder de la resurrección. Dios va a resucitar toda obra que los mansos hagan. Ese es el poder de la resurrección. Que Dios resucita tus obras y las va a usar como un catalizador para la nueva creación, para el nuevo cosmos que Dios está creando en la tierra por medio del Evangelio. Se está creando una nueva realidad, se está transformando la tierra en el cielo. Y Dios está usando las obras de los mansos, las resucita. Murió un manso, nadie supo su nombre, lo enterraron en una fosa común, pero Dios toma su obra. ¡Fua! Tú no sabes que el don que tienes, quizás de qué mártir era. Tú no sabes si lo que pasó en Viña del Mar este fin de semana, sábado, fue lo que batalló una generación que murió. Oraba en el Espíritu y decía, Señor, los dones de esas mujeres fieles que nunca las dejaron ocupar su don, nosotros los vamos a tomar porque esas mujeres murieron y la iglesia no les dio la oportunidad de ocupar su don, mujeres no sé quiénes, pero ahora sus dones están en nosotros y vamos a llevar a cabo junto con ellas el cielo y la tierra, ellas ausentes en la carne pero presentes en el Espíritu, juntos vamos a llevar a cabo la gran comisión. Dios va a resucitar las obras edificadas sobre la humildad y Dios va a destruir las obras, aunque sean buenas, edificadas sobre el orgullo y la manipulación. Si usted consiguió un matrimonio con seducción, eso no te va a dar fruto. Y eso debe ser restituido y orar. No se tiene que separar, tiene que orar y pedirle al Señor que renueve eso. Si usted consiguió dinero con seducción y manipulación, eso no te va a dar fruto. Padre, te pedimos perdón si hemos conseguido algo con manipulación, si hemos conseguido algo con mentira, si hemos conseguido una posición mostrando lo que no somos, si hemos conseguido, Señor, algo con malas intenciones, porque sí importa el método de cómo llego al resultado, importa el camino. El medio como llego a un fin sí importa, Señor. Y una obra de gracia es que Dios va a destruir todo lo que conseguiste con manipulación. Esa es la gracia de Dios. Pero lo que conseguiste con humildad, aunque tú sientas que el diablo te lo robó, Dios lo va a resucitar. Padre, resucita, levante sus manos. Todo lo que el diablo te robó, todo lo que el diablo te robó y tú crees que está muerto. Si tú fuiste a una iglesia y serviste con humildad, pero esos pastores nunca te valoraron y te echaron, y tú dijiste, todas esas ofrendas, todo ese servicio fueron años perdidos. Yo te digo algo, no fueron años perdidos porque lo hiciste con humildad. Lo hiciste con humildad. Carlos Silva, todo lo que serviste en esa iglesia antigua y las ofrendas que diste y los sacrificios, y yo siento muy fuerte que tú sientes que fue una pérdida de tiempo, y el Señor me dice, esas obras no están muertas, solo están dormidas, pero el poder de la resurrección lo está resucitando.
Y todo el servicio que tú prestaste en ese lugar, Dios lo está resucitando y te va a dar fruto, y te va a dar fruto a ti, y va a dar fruto en tus generaciones, y va a dar fruto en tus nietos, y va a dar fruto en tus hijas, y va a dar fruto en tu familia, porque todo lo que un hombre edificó en humildad, Dios lo va a resucitar. Y tú dijiste, parece que los violentos triunfan, que los manipuladores siguen ahí, que los mentirosos tienen grandes lugares y todo. ¿Y por qué, Señor, donde está la gloria es tan pequeño y no hay recursos? ¿Por qué, Señor? Señor, haz algo. Y Dios dice, Carlos, lo estoy haciendo. Solo debes abrir tus ojos para verlo. Porque yo no me muevo en tu tiempo, me muevo en una dimensión diferente. Pero te voy a abrir un campo en las visiones y vas a comenzar a ver en el espíritu que lo que serviste no está muerto, Dios lo está resucitando, porque el poder de la resurrección está sobre tus obras. Padre, desatamos esto en la iglesia de Jesucristo. El poder de la resurrección, todo servicio que prestaste, si viste a alguien y se acabó su ministerio, escucha algo, hay muchos ministerios que se acabaron o ministros que quedaron sin ministerio, pero sus obras siguen vivas en aquellos a quienes sirvieron con humildad. Sus obras siguen vivas. Y el poder de la resurrección está resucitando las obras de esos ministros que murieron, pero sus obras no. Sus obras no. El poder de la resurrección, Señor, resucita. Señor, yo siento que de los que nunca me educaron en la iglesia, que nunca me enseñaron sobre el don, que nunca me educaron hasta que conocí a la profeta, pero teníamos distancia física y no nos comunicábamos tanto. Pero yo siento que perdí tantos años en la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo en el nombre de Jesús pido con humildad el poder de la resurrección sobre toda mi niñez, adolescencia y juventud en la iglesia de Jesucristo, cuando serví con humildad, aunque no me enseñaron. Yo pido el poder de la resurrección, resucitando cada servicio que yo hice, cada día que llegué a un ensayo temprano y me fui al último de la iglesia, cada día que yo toqué el bajo, el teclado, y en el nombre de cada ensayo que di amaneciéndome, porque no tenía habilidad para, pero me amanecía. Señor, las veces que yo oré, ayuné sin entender que era el ayuno, sin entender que era la oración, cuando intercedí incluso torpemente, yo te pido que todas esas obras, incluso las ofrendas que di, tu poder de la resurrección venga ahora, porque la mansedumbre hereda la tierra. Todo lo que yo hice con mansedumbre, lo saco de las manos del enemigo y le pido al Padre que lo resucite, que lo resucite, que lo resucite y que me dé fruto en este año de vida, en los 37 años de mi vida, que me dé fruto. Voy a ver el fruto de todas las obras que hice, porque las obras del manso permanecen. Y todo lo que hice con orgullo, Señor, te pido que lo redimas. Si conseguí algo por medio del orgullo, redímelo, Señor. Y si no es tuyo, sácalo. Pero si no se puede sacar, redímelo. En el nombre poderoso de Jesús. Wow, acabamos de hacer algo en el Espíritu muy fuerte. Y el Señor me dice, muchos no han entendido lo que acabamos de hacer. Acabamos de redimir muchas cosas. Muchos no entienden lo que es para muchos hermanos mayores acá haber estado en iglesias donde ellos sienten que no aprendieron nada o donde sirvieron y no lo reconocieron. Pero todo lo que hiciste en mansedumbre te va a dar fruto. Bendecimos a la iglesia en el nombre poderoso de Jesús y esta palabra que penetre en los intersticios del corazón y de la mente de sol de justicia y de energía más. Padre, lo impregno en cada uno de los oyentes que son visitas de otro ministerio, porque vamos a edificar, vamos a hacer eventos, vamos a hacer escuelas que van a trascender 100, 200, 500 años hasta tu venida, Señor, que no sabemos cuándo es. Pero estas obras van a permanecer porque están hechas sobre humildad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos que heredarán la tierra. ¡Ay! ¡Ay! De los que han edificado su reputación destruyendo la de otros.
sus obras no permanecerán. Amén.